Hola, bienvenidos a una entrevista más de Mundo Ejecutivo. En esta ocasión tenemos el placer de conocer y de tener a el presidente de Incuba, Isaías Villarreal. ¿Cómo estás, Isaías? Bien y de buenas. ¿Tú qué tal? También, ¿Cómo te va? Bienvenida bien a esta tu escuela. Muchas gracias, Isaías. Oye, pues antes de empezar esta charla y conocerte más y a Incuba, me gustaría hacerte una pregunta. Si pudieras elegir una palabra que te represente, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Resiliencia. Okay. Porque yo logro las cosas en el mejor de los escenarios con la gente, con las mejores variables. En un escenario subóptimo, a pesar de las mejores variables y a pesar de las circunstancias. O a través de las circunstancias. ¿Qué te quiero decir? La resiliencia es esa capacidad de lograr pase lo que pase. Cuando tengo una meta clara, no paro hasta lograrla, ¿no? Yo tenía muchas cosas cuando estaba estudiando para no terminar la escuela, tenía los pretextos ideales para no terminarlas, tengo los pretextos ideales para no tener empresa entre gobierno, economía, pandemias y no sé qué, pero procuro ser alguien orientado al resultado. ¿Y cómo lo logro? Con resiliencia. Es decir, yo siempre he creído que yo no soy lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa. Y entonces creo que lo que mejor me puede describir a mí es resiliencia. Antes decía constancia, disciplina, etc. Pero la verdad es que si eres muy disciplinado y vas a un maratón y te empiezas a inventar por qué no vas a terminar el maratón, por qué te lastimaste, por qué te dolió algo, y etc. La disciplina no te alcanzó. Pero si eres alguien resiliente, dices, la meta no la negocio. Yo no vine a negociar esta meta. Yo vengo a disfrutar esta carrera y hasta que no termine me regreso a mi casa. Ok, pues muchas gracias por compartir. Y me gustaría, Incuba lo conozco, ¿no? Sé que es una escuela de negocios, pero qué mejor que tenerte a ti para que nos expliques cómo nace y por qué nace Incuba. ¿Cuántos años tiene ya Incuba? Incuba tiene 15 años. Cumplimos wow. 15 años. Estamos buscando chambelanes, ¿no? Son los 15 años de Incuba y le hemos regalado en estos 15 años muchas cosas a Incuba. ¿Por qué nace Incuba? Por un acto de amor a México. Okay. Incuba es una escuela de negocios, es una escuela de emprendedores. Cuando tú ves un país, una economía o una persona que tiene éxito en la vida, normalmente es porque se preparó, porque tiene conocimiento, porque ejecuta ese conocimiento, porque tiene buena actitud al ejecutar ese conocimiento y no negocia con valores y principios. El gran tema de nuestro país es la educación. Nuestro país sería un mejor país si tuviéramos educación útil, práctica y rentable, con gente que haga las cosas por el gusto de hacerlas, por el amor de hacerlas, por construir riquezas y que no negocie con valores y principios. Todo en la vida es negociable, salvo valores y principios. Incuba es un catalizador de sueños emprendedores. Y ojo, emprender no es una constitutiva bajo el brazo. Emprender es hacer que las cosas sucedan. Es como tu vida, ¿no? ¿Quién conduce tu vida? Pues tú. Idealmente tú la tienes que conducir. Imagínate. Emprender, ¿me podrías repetir, por favor? Eso creo que es muy importante. ¿Qué es emprender? Emprender es hacer que las cosas sucedan. Ok. ¿No? Y que sucedan para bien, preferentemente. El emprendedor no solo es aquel que hace una empresa. Le hemos dado esa connotación, pero yo te puedo platicar que en mi mundo Godín, ¿no? Estaba en una empresa de 7,200 gentes y cómo iba yo a hacerme crecer, sobresalir en esa organización, no llegando temprano, porque pues, no me pagan para llegar tarde, portándome bien, bueno, pues a quién le pagan por portándose mal, sino por construir soluciones, ¿no? Era un intraemprendedor sin saber que existía ese término, ¿no? Okay. Buscaba soluciones, buscaba proyectos, buscaba cómo la organización fuera más grande. Y por eso yo tengo muy claro en la cabeza que el emprendimiento es hacer que las cosas sucedan. ¿Cuándo suceden las cosas?
cuando tienes una meta. Creo, mi querida, que las escuelas te deben de enseñar cosas prácticas en la vida. Sí. Mira, yo estudié ingeniería industrial, hice una maestría en economía, hice un chorro de diplomados con la esperanza de quitarme lo bruto, pero eso no se quita con estudio, pues si no es gripa, ¿no? Uh-huh. En todas estas escuelas nunca me enseñaron fijación de metas. En ninguna, eso es increíble. No te enseñan a fijarte metas. Que es cuando hablamos que cuando tu energía está enfocada en algo, es lo que genera, ¿no? Claro, y detona, que las condiciones se den, que vayas avanzando y desarrollando. Pero te preguntaría algo, Isaías, ¿qué pasa? Porque platicando hace rato me comentabas que has tenido fracasos, ¿no? Que yo no los llamaría así, yo creo que serían aprendizajes. Pero cuando una empresa quiebra o no logra los objetivos, ¿cómo sabes cuándo no estás yendo por el buen camino y que tal vez tienes que replantearte, ¿no? Si es el negocio que quieres o te estás equivocando de objetivo y puedes sentarte y decir, pues no es lo que realmente quería, uh-huh, o no me funcionó, vamos a cambiarnos para acá, ¿no? Y esto que no se convierte en un dejar de trabajar o de luchar por esa meta. Fíjate que tienes razón, hay mucha gente que dice, oye, no le llames fracaso al fracaso, entonces ¿cómo se llama? Aprendizaje. El fracaso se llama fracaso, ¿no? Si yo me planteo que a los 50 años soy un fracasado y lo tengo muy claro, uh-huh, tengo la capacidad de cambiar esa situación. Si yo a los 50 años me digo, es que sigo aprendiendo, sí. No. Es como un estado de confort. Yo sí he fracasado, ¿no? Y he fracasado muchas veces. Y he fracasado muchas veces y me he sentado a decir, ¿por qué fracasé? Uh-huh. Y fracasé porque no me di el mercado, fracasé porque contraté a la persona equivocada, fracasé porque en lugar de delegar una función la evadí. En nuestra sociedad le hemos políticamente acomodado muchas palabras, ¿no? Okay. Cuando estaba trabajando en una compañía de seguros, en un super godín, hice una carrera padre, ¿no? Ese trabajo me pagó una maestría, me pagó muchos diplomados, me enseñó a trabajar, a crecer, ¿no? Entonces, cuando yo decido emprender, digo, ¿qué puede salir mal? Hago planes de negocios, todo bonito. Digo, voy a dejar de hacer rico a alguien y me voy a emprender, uh-huh, emprender yo, ¿no? Me voy a estos temas de independencia e incertidumbre. Y a los 8 meses fracaso. Y fracasé porque tengo una frase que dice, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Yo veía el negocio desde el punto de vista corporativo, en donde los errores, el fracaso o el aprendizaje estaba cobijado en una nómina. Eso es muy cierto. Cuando sales, tus decisiones te cuestan pesos. Uh-huh. Y yo había hecho una planeación financiera, sígueme esta, para que 6 meses no tuviera ingreso. Ok. Entonces estaba fondeado capital de trabajo. Que muchas veces no lo consideran. Que no lo consideran. Sí. Entonces, yo, un señor de una maestría en economía, de hacer casos de negocio para la empresa que trabajaba, muy blindado a poner un taller de hojalatería y pintura, ¿no? ¿Qué chiste tiene eso? Pero no conocía nada. No es lo mismo el mapa que el terreno. ¿Y en qué fracasé? En que antes de conocer libros, instituciones, de cómo operar agencias de autos, uh-huh, me faltó platicar con el personal. Me faltó realmente ubicarme al mercado. Yo arranqué con gastos de operación muy altos, ¿no? Tener esos talleres abiertos me costaban cerca de 300,000 pesos mensuales. Ok. Entonces, oye, sí fue un fracaso, obviamente capitalizado después en el aprendizaje, uh-huh, de ver qué haces con la gente. ¿Qué otras cosas no te enseñan en las universidades? A trabajar con la gente. El activo más importante en una organización es el personal. Quien invierte en su personal garantiza su futuro. Uh-huh. Quien patea a su personal
está comprometiendo el futuro de la empresa. Pero resulta que en los modelos de negocio, y aún con instituciones que conocían de estos temas, el tema del personal se planteaba como muy por encimita, ¿no? Las estructuras de costos, dónde destruyes valor, cómo construyes valor. Entonces, la calle, a mí que me motivó a hacer Incuba y ver Incuba como un catalizador de sueños emprendedores, que debe de ser muy frustrante. Pagar colegiaturas de 1,200,000, 1,500,000 en una carrera y contratarte por 12,000 pesos. Y que después de 5 años no pases de 20,000 pesos. Y que hagas todo como dice el manual, pero no te enseñaron en donde dice el manual que las organizaciones te enseñan o te pagan para solucionar problemas, para crearles riqueza, ¿no? Donde no te dicen, síguete preparando internamente, ¿no? O sea, ¿en qué escuela enseñan a ser director general? ¿En qué escuela enseñan a ser dueño de un negocio? ¿En qué escuela te enseñan a ser buen padre, buen marido? Es más, y que suene con mucho cuidado, hasta ser buen amante, ¿no? O sea, a tener buenas relaciones. Y eso lo aprendes en la calle o ya no lo aprendiste. ¿De qué nos sirve tener mucho conocimiento si ese conocimiento no lo podemos aplicar o peor aún, no tiene una repercusión positiva en la sociedad? ¿Quiénes son los obligados a tener un mejor aporte a la sociedad? Los que saben y conocen más, ¿no? Dice un dicho de que ¿por qué triunfa el mal? Porque los buenos se quedan callados, porque los buenos se quedan en confort. Entonces, cuando decidimos hacer este tema de Incuba necesitamos emprendedores, necesitamos empresarios, necesitamos la siguiente camada de líderes que forjaron este país desde el emprendimiento, pero que se hicieron a fuerza de trabajo, de sol, de disciplina. Y yo hoy, todo este tema de emprendimiento, de negocios, de mercadotecnia, de finanzas, tiene que tener una repercusión positiva a la sociedad. Entonces, mucho de esto fue lo que nos motivó a hacer Incuba. Muchos de los fracasos que me hizo yo. ¿Cuántos fracasos he tenido? Muchísimos. En algún momento creé marranos, en algún momento anduve manejando taxis, ¿no? Nos robaban. La primera vez que me robaron un taxi, que era con lo que iba a pagar parte de la colegiatura, dije, se robaron un taxi, pero no mi sueño. Y mi sueño era terminar la escuela, ¿no? Entonces... no te detiene nada, ¿no? No me detiene Creo nada. que esa frase la comparto mucho ahorita que la mencionas de no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa, ¿no? Que es parte de la resiliencia. Y sí, ahorita un aprendizaje que me quedo de escucharte es, y sí, o sea, reconocer que fracasaste o que te equivocaste para poder encontrar la solución y volverte a levantar, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy local y a ver si no me trae problemas en el futuro. La primera vez que me divorcié, Yúnica, si yo hubiera dicho que, ay, ¿cuánto he aprendido? Lo que dije, aquí fracasé. ¿Por qué? ¿Y por qué fracasé? Y el 80% del fracaso fue mi responsabilidad. En la siguiente relación dije, me voy a asegurar de no hacer esto. Hay un principio de Stephen Covey que dice que la proactividad es tomar responsabilidad de tus acciones, decisiones y omisiones, ¿no? Entonces, yo cuando entendí el fracaso de mi primera relación, te prometo que nunca dije, estoy aprendiendo, porque no manches, aquí cuesta aprender muy caro, ¿no? Sí. Fracasé y no quiero volver a fracasar, o al menos no por lo mismo, como decía Churchill, ¿no? Que es el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. La neta es que tampoco me interesa ir de fracaso en fracaso. No, el tema es ese. Pero creo que la raíz de todo es reconocer y responsabilizarte. Porque es muy fácil decir, es que, hablando relaciones, ¿no? Ella hizo, él me... No, o sea, ¿qué dejé de hacer? ¿No? ¿Qué hice? Correcto. ¿No? Si no agarro la responsabilidad de eso, no hay cambio, me vuelvo no a equivocar. Hay conciencia, ¿no? Sí, claro.
la primera vez que fracasé en un negocio fue, no conocía el negocio, quizás me hubiera ido, aún teniendo maestrías y aún siendo director de una empresa como un Godín, me hubiera ido a aprender el oficio de hojalatería y pintura, de cómo se manejan los talleres, en lugar de meterle más de 3 millones de pesos a un taller que no sabía cómo gobernar. El hecho que tú compres el Titanic no implica que lo puedes manejar. El hecho que tú seas el dueño de la escudería no implica que seas piloto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos haciendo. Y aunque mi primer emprendimiento fue en Cuba y luego fueron a los talleres y este tema, lo que he entendido de los fracasos no es ir con pies de plomo, sino escuchar a la gente, escuchar el mercado. Y algo que siempre he tenido es pagar el precio de mis decisiones. Siempre. Porque no te puedes arrepentir. Cuando tú dices, oye, es que ¿sabes qué? Pues el fracaso es un aprendizaje y no quiero iniciar con ese tema. No. Pero, no. Yo hice un ejercicio a los 50 años y dije, estoy fracasado porque no he logrado esto. Y dado de ese diagnóstico, cuando tú tienes el diagnóstico del problema, lo padre del razonamiento matemático, que es algo que deberíamos de seguir fomentando en nuestra sociedad, es que te ayuda a identificar el problema. Cuando tú tienes un problema identificado, tienes el 50% de la solución. Claro, porque entonces ya te enfocas a buscar una solución. Ese es el problema, ¿no? Échenme la fórmula y solo despejo y se acabó. El saber leer, el comprender textos en español, ¿sabes para qué te sirve? Para escuchar. Para escuchar, porque para analizar. Hay gente que oye, pero no entiende. ¿No? Y dice, yo qué bien le oí de lo que me dijo. ¿Y qué entendiste? Nada. No, eso nada. Es real. Oye, pues el tiempo se nos está acabando. Me gustaría preguntarte muchas cosas más. Yo prometo ser más corto en mi respuesta. Pero me gustaría que compartieras con nuestro público, nuestra audiencia, qué perfil debe tener alguien que quiere estudiar en Incuba y qué beneficio, qué valor agregado ofrece Incuba para aquellos que piensen en Incuba como una opción. Mira, y es una gran pregunta, ¿eh? Yo, ¿qué perfil? ¿Qué gente debe de venir a Incuba? ¿Qué esto? Y te puedo decir, gente que tenga un propósito, que quiera emprender, gente que tenga sueños de emprendimiento, de independencia. No es cierto. Alguien que quiera ser una mejor versión de sí mismo. Ok. ¿No? Alguien que vea o que tienda a ver su futuro mejor que el que tiene hoy. El modelo de Incuba es muy, muy, muy sencillo. El primer año encontremos un propósito. Cuando tú tienes un propósito en la vida, ¿no? Cuando tienes claridad de puerto, cualquier viento es favorable. Y hago un paréntesis porque eso es muy importante. O sea, pareciera que todos sabemos cuál es nuestro propósito. No es cierto. No es el propósito de los papás, de los amigos, de la sociedad, del que debería ser el éxito en tu vida, o estás estudiando cierta carrera y te tienes que dedicar a ello porque no hay otra opción. Creo que eso es algo muy importante que y si no tienes propósito, ven, aquí sacamos el propósito, ¿no? Dicen que si no sabes para dónde vas, ya llegaste. ¿No? Y Alicia en el País de las Maravillas, cuando le dice a su conejo, oye, ¿cuál tomamos? ¿Para allá o para acá? ¿A dónde vamos? No sé, al que quieras. Exacto. No importa, ¿no? Alguien que quiera ser una mejor versión de sí, Incuba es su escuela. Nosotros estamos muy enfocados en los negocios. Las empresas son diseñadas para atraer y mantener clientes con rentabilidad. Tenemos una carrera de creación y dirección de empresas, son ideas de negocio, emprende, haz. ¿Cómo atraes a los clientes? Con mercadotecnia y publicidad. Después de constituida una empresa, las decisiones más importantes son financieras. Aquellos que quieran entrar en este tema de emprendimiento, de empresa, es una buena idea. Tenemos maestrías con dos caminos muy puntuales. Uno, para deschangarrizar, ya tienes tu empresa, ya tienes tu negocio, tienes 15 años con tu empresa, tienes una empresa, tienes un changarro. Y tú me puedes decir, calma, vendo 100 millones de pesos. Flujo libre de efectivo, utilidad, dependencia al negocio,
Y si no hay flujo libre de efectivo arriba del 30% y tienes que estar ahí, lo que tienes es un changarro. Y entonces a través del MBA hacemos labores profesionalizantes a la empresa. Si resulta que tú quieres un mundo corporativo, tenemos una maestría en alta dirección y desarrollo estratégico que te enseña a ser director general. Los directores generales, ¿cómo llegan? El mejor empleado le van dando más responsabilidades relacionales, menos operación y más relación. Y ahí que juega inteligencia emocional, juega la introspección, ¿no? También puedes ser director general si eres el dueño o amigo del dueño. Entonces, en este tema, el perfil que me dice, oye, ¿quién puede venir a Incuba? Pues el que quiera que se venga a echar una platicada conmigo y vamos a encontrar propósito. El que quiera, el que tenga sueños y catalizarlos. Ejecución, trabajamos un montón en la ejecución, en fijación de metas, en llevarte bien con los demás, el entender que el bien paga y paga bien, porque hoy un poco en la sociedad de consumo de corto plazo y toda la información que llega y apologías del delito y del crimen, o quieres ser político corrupto o empresario tramposo o guachicolero sin oficio. Y créeme que la agenda de nuestro país debe de ser mucho más amplia, mucho más abundante, mucho más emprendedora. ¿Quién puede venir a Incuba? Gente mayor, jóvenes, ¿no? Tenemos un mercado joven, un mercado adulto, tanto en maestrías, diplomados, in companies, y el mercado de los estudiantes, porque hoy terminas una carrera y nadie quiere sujetarse a un horario fijo. A mí me tocó cuando trabajabas antes de tu jefe, que llegabas antes de tu jefe y te ibas después de tu jefe. Sí, y no necesariamente hacías hora nalga, pero sí le metías mucho tiempo ahí. Hoy los jóvenes dicen, oye, ya no quieren eso. Ya no quieren eso. Bueno, hay que prepararnos para eso. ¿Dónde viene una siguiente oleada de negocios? En la profesionalización de los oficios. Lo que platicábamos hace rato. ¿Qué es un Oxxo? Una tienda de abarrotes llevada al máximo nivel de profesionalización. Es correcto. ¿No? Un Starbucks, ¿no? Un Starbucks, ¿no? O sea, me impresiona. Desarrollo de marcas. O sea, ¿cuándo habíamos visto pagar un café tan caro, no? Claro. Y que además cuando pides un café, parece que estás haciendo examen. Deslactosado, ¿no? Con chai, no chai. No, señor, ya nomás dime a un americano. Ahora hasta para los americanos se complican las cosas, sí, ¿no? Café originario, colombiano, amargo. ¿No? Algo que me mantenga despierto, por favor. Es correcto. Entonces, pues en esas estamos aquí en Incuba. ¿Quién? Vengan a Incuba, platicamos. Y además, ¿sabes qué es algo padre? Hay mucha gente que terminó la carrera, que sigue trabajando y se ha olvidado de ir de actualizarse y de prepararse. Sí, eso es muy importante. El acto de maldad más complicado que puedes hacer contigo es dejar de prepararte, dejar de estudiar. El conocimiento te sirve para reducir miedo. La infelicidad es miedo, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes, cuando tú conoces, hay estudios que demuestran que tiendes a ser más feliz, porque tiendes a ser más autónomo, tiendes a ser más libre. Tener más seguridad. Tener más saber cómo ocurren y pasan las cosas. Ok, pues ya última. ¿Nos podrías compartir un consejo para los emprendedores? ¿Cuál sería el consejo que podrías darles? Creo que hay muchos dentro de esta charla que hemos tenido, pero si fuera uno más puntual y directo, ¿qué podrías decirles? Aparte de que vengan a conocer a Isaías aquí en Incuba, porque créanme que van a aprender mucho. Mira, y la verdad es que es una pretensión tratar de dar un consejo. No soy nadie para dar ningún consejo, pero si yo te digo, oye, si eres emprendedor, ya sea de empresa o de pensamiento, que quieres algo, no renuncies a tus sueños, y menos a tus sueños infantiles. No dejes de divertirte, no dejes de reinventarte, no dejes de estudiar y disfruta la vida. O sea, todo está bien hasta que está mal y está mal hasta que está bien. El consejo que te puedo dar es
busca tratar de hacer el bien a los demás, busca ayudar a los demás y eso siempre se regresa. Los temas de tecnología, crece, ve, está padre, pero antes de querer emprender algo, emprende contigo. Genérate un propósito noble, establécete metas y sé feliz, contento con tu primer círculo, con tu familia. Sé un buen líder en tu casa, sé un buen líder en tu vecindario, con tu entorno. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Isaías. Un gustazo esta entrevista, esta charla y pues esperamos vernos pronto. Claro que sí, muchísimas de nada y cuando gusten aquí estamos en Incuba. Gracias por la entrevista. Gracias.